Imagina un solo round capaz de cambiar la historia del boxeo mexicano. Un ring convertido en campo de batalla, donde un ídolo nacional, Juan Manuel Dinamita Márquez, se enfrenta a un toro indomable de Houston que parecía invencible. Lo que ocurrió esa noche no fue solo una pelea, fue una tormenta de golpes, estrategia y coraje que dejó al mundo conteniendo el aliento. Y hoy vamos a revivir cada segundo de esa guerra que nadie olvidará. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella vez, hay que retroceder en el tiempo, a un momento en que Márquez, héroe nacional, ídolo del boxeo mexicano, parecía enfrentarse no solo a un rival, sino a una tormenta. Durante su carrera vivió pesadillas que hicieron vibrar a los que deseaban verlo caer. Pero aquella noche no era Pacquiao, ni Barrera, ni Morales. El enemigo que marchaba directo hacia él llevaba la mirada encendida, los puños repletos de ambición y la convicción de ser el nuevo rey, Juan el Torito Díaz. Díaz no era cualquier nombre. Llegaba impulsado por una victoria demoledora frente a Michael Katsidis, un griego australiano que muchos creían imparable. From Houston, Texas. Su eliminación lo había convertido en aspirante legítimo al cinturón ligero, y ese triunfo alimentó su ego con gasolina. Se creía indestructible, se sentía predestinado, y esa noche entró al ring para arrancarle la cabeza al capitalino. El contexto era intenso. Márquez venía de noquear brutalmente al legendario cubano Joel Casamayor, una victoria histórica que reafirmaba su grandeza. Pero había un detalle que muy pocos conocían. Márquez estaba entrando a un territorio ajeno. Ese combate marcaba prácticamente su debut real en las 135 libras. Era un ligero improvisado, un hombre que subió de peso para pelear contra un toro que sí estaba cómodo, sólido, plantado en su división natural. Era como entrar al mar sin saber nadar, como pelear en un terreno que no te pertenece. Y para poner más drama al escenario, sobre la mesa estaba el título mundial vacante de la OMB. Solo uno podía coronarse. Solo uno iba a salir con la gloria sobre los hombros y el mundo entre los guantes. La campana sonó. El inicio fue una tormenta. Juan Díaz salió como si quisiera terminar la pelea en un solo round. Avanzó como tren sin frenos, como bestia liberada del corral. Arrinconó a Márquez con hostilidad desbordada, lanzando volados en serie, combinaciones sin piedad, golpes que no venían en parejas, sino en oleadas interminables. Aplausos, gritos, tensión. El público sabía perfectamente lo que estaba viendo. Aquel round fue catastrófico para el ídolo de México. Nunca antes Márquez había lucido tan vulnerable. Nunca antes la afición había contenido tantas veces el aire. Pero lo más impactante no fue la presión ni la fuerza. Fue la actitud del peleador tejano. Díaz se comportó como rey, como un joven emperador seguro de su victoria. Retaba entre rounds, celebraba antes de tiempo, alzaba el mentón con soberbia. Y lo peor, tenía razones para hacerlo. En uno de esos intercambios, lo cazó con un gancho izquierdo que hizo tambalear las piernas del mexicano como si fueran ramas bajo tormenta. Luego llegó otra combinación letal, y otra, y otra. Ese momento fue puro sufrimiento nacional. México entero contuvo el corazón. Muchos pensaron que Márquez estaba acabado, que la noche sería corta, que la dinamita estaba mojada. Pero hay algo que los grandes campeones llevan en el pecho y no en el guante. Instinto. Ese instinto que aparece cuando el mundo se oscurece. Mientras la mayoría hubiera buscado sobrevivir, Márquez hizo lo contrario. Si lo lastimaban, respondía. Si lo empujaban, contraatacaba. Si el toro avanzaba, él retrocedía un paso y regresaba con precisión quirúrgica. Su boxeo era un cálculo matemático. Cada golpe tenía dirección, ritmo, intención. Poco a poco empezó a soltar ganchos al hígado, uppercuts venenosos, rectos con filo. Sin exagerar, parecía una serpiente esperando el momento correcto para morder.
A partir del cuarto y quinto round, el combate se convirtió en una guerra técnica versus salvajismo. Uno era fuerza pura, el otro inteligencia de cirujano. Díaz golpeaba como martillo, pero Márquez respondía como bisturí. Donde el texano quería destruir, el mexicano quería precisión. Y ese contraste es historia pura. Round tras round, el boxeo se volvió poesía violenta. Guantes chocando como tambores, sudor cayendo como espuma de caballo. El round 8 fue el punto crítico. Fue el quiebre, el cambio de guión. Ya no era Márquez el que sobrevivía. Era Díaz quien empezaba a flaquear. Los uppercuts entraban limpios, dolorosos, exactos. El cuerpo del toro ya no resistía la metralla. La guardia estaba rota, la cabeza expuesta, los pasos lentos. Cada golpe del mexicano hacía eco como una campana anunciando tragedia. El auditorio ya no gritaba euforia, gritaba nervio. El huracán había cambiado de dirección. Díaz tambaleaba. Su rostro era máscara de guerra, sus piernas al borde de la renuncia. Pero aún quedaba historia, aún quedaban golpes, aún había pelea. Aquí no termina, esta es solo una parte del infierno. El noveno round amaneció como una tormenta silenciosa. Y esa noche, la balanza dejaba de ser pareja. Entonces llegó la combinación. Un intercambio seco, un movimiento corto, un recto que entró como flecha. Márquez vio el hueco, metió la derecha, subió el upper y mandó a Díaz directo a la lona. No fue un golpe aislado, fue una sentencia escrita desde rounds anteriores. El texano cayó como cae el árbol, que fue talado desde adentro, no desde la corteza. Lento, pesado, inevitable. Pero lo impresionante no fue verlo caer, lo impresionante fue verlo levantarse. Juan Díaz se puso de pie como quien se niega al destino. Pero Márquez ya había olido el final. No tuvo compasión, lo siguió, lo acorraló, repitió la fórmula. Cuerpo, rostro, upper, recto. Era como ver a un francotirador disparar en cámara lenta. Ya no respondía, ya no contraatacaba, ya no rugía. Un segundo upper selló la historia. Juan Díaz volvió a caer. Esta vez no hubo épica que lo levantara. No hubo fuerza suficiente para desafiar la gravedad. El cuerpo ya no obedecía. La esquina lo vio, el público lo sintió, el árbitro lo entendió. El combate había llegado al clímax. La lona se tragó al toro, y con él también se fue la soberbia del inicio. La guerra terminó con un knockout limpio, contundente, histórico. Juan Manuel Márquez levantó los puños como quien recupera un trono perdido. Y también fue el reflejo más puro del estilo mexicano de boxeo, ese que el mundo respeta, teme y admira. Juan Díaz perdió, sí, pero cayó como caen los grandes, peleando hasta el último aliento.